El artículo que escogimos esta semana, mi compañera Mariana Palacio y yo, se titula El impacto de la regulación bancaria en el costo del crédito, evidencia de una discontinuidad en los requisitos del capital. Para empezar a evaluar este artículo, nos remitimos a la introducción en el marco teórico. El marco teórico de este estudio se centra en investigar el efecto del factor de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, SME-SE, en las relaciones crediticias, específicamente como una reducción regulatoria en la ponderación del riesgo sobre pequeños préstamos a PYME como afectación al costo del crédito. Se destaca que los requisitos mínimos de capital son una herramienta importante para garantizar la solvencia bancaria y que su regulación ha evolucionado para incluir medidas macroprudenciales. ¿Qué son medidas macroprudenciales? Es reducir el riesgo y los costos macroeconómicos de la inestabilidad financiera, como ajustes anticíclicos para moderar los crediticios. Se argumenta que los requisitos del capital buscan optimizar el apalancamiento bancario y reducir los riesgos asociados al mismo. Sin embargo, también se señala que imponer requisitos del capital puede aumentar los costos del crédito si el capital es más costoso que la deuda para los bancos. A pesar de los numerosos intentos para evaluar esos costos, ha habido poco consenso en la literatura. Siguiendo con el marco teórico mencionado por mi compañera, el estudio utiliza el SMC-SF como un caso de estudio para evaluar directamente los costos de tales regulaciones en el costo del crédito, mediante un diseño de regresión discontinua y datos combinados de bancos y empresas en Italia. Se encuentra que una disminución del 1% en los requisitos de capital provoca una reducción promedio del 13% en el costo del crédito. Además, se muestra que esta reducción es mayor que para los bancos con restricciones más estrictas de capital y para empresas con bajos costos de cambio. El estudio contribuye a la literatura sobre el impacto de los requisitos de capital en la oferta del crédito de las empresas, así como la investigación sobre los costos de la regulación del capital para los bancos. Además, destaca la importancia de considerar heterogeneidad en las características de la empresa y los bancos al evaluar el impacto de los cambios regulatorios. Pasando al planteamiento del problema ya, vemos cómo este se centra en investigar el efecto del factor de apoyo a las pequeñas y medianas empresas SME y SL, una reducción regulatoria en los requisitos del capital para préstamos a PYME. Sobre las relaciones crediticias, se empleó un diseño de regresión discontinua y datos de bancos y empresas en Italia para analizar cómo una disminución en los requisitos de capital afecta el costo de crédito. Los hallazgos muestran que una caída en los requisitos del capital se traduce en una reducción en el costo del crédito, siendo mayor para los bancos con mayores restricciones de capital y para las empresas con bajos costos de cambio. Además, se sugiere que la estricta regla de asignación puede haber llevado el razonamiento de los prestatarios marginales. Siguiendo con el planteamiento del problema, el estudio utiliza el SMSF como un caso de estudio para evaluar directamente el impacto de la reducción de requisitos de capital en el costo del crédito a través de un diseño de regresión discontinua. Se argumenta que este enfoque permite comparar relaciones crediticias similares antes y después de la implementación del SMSF, proporcionando evidencia más directa del efecto de la política. Los resultados muestran una reducción promedio en el costo del crédito después de la disminución de los requisitos del capital, pero también revelan heterogeneidades en el efecto dependiendo de las características de las empresas y los bancos. Destaca que el traspaso del beneficio de la reducción de requisitos de capital es mayor para las empresas con bajos costos de cambio y para bancos con escasez de capital regulatorio. Hablando de la justificación de este problema, vemos cómo el estudio proporciona una justificación sólida para analizar el efecto del factor de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en las relaciones crediticias y el costo del crédito para las pequeñas y medianas empresas. Aquí vamos a hablar como de algunas razones claves para esta investigación. Eh, Primero, importancia de los requisitos del capital. Los requisitos del capital son fundamentales para garantizar la solvencia de los bancos y reducir el riesgo sistemático en el sistema financiero. Comprender cómo estos requisitos afectan las relaciones crediticias y el costo del crédito es crucial para evaluar la eficacia de las políticas regulatorias. Segundo, tenemos el contexto de Basilea III. Con la implementación de Basilea III, se introdujeron cambios significativos en los estándares del capital bancario. El estudio se centra en como una reducción específica en los requisitos del capital para préstamo a PYME, como se refleja en el SME-SF, afecta el costo del crédito y las relaciones crediticias.
Como tercero tenemos el impacto en las pymes. Las pymes son un motor importante en la economía y comprender cómo las políticas regulatorias afectan su acceso al crédito y los costos asociados es esencial para promover su crecimiento y desarrollo. Como cuarto tenemos el diseño Cauchy experimental. El estudio emplea un diseño de regresión discontinua, que es una metodología robusta para evaluar el impacto causal en la política o intervención. Esto permite estimar el efecto del SMSF en el costo del crédito de manera rigurosa. Como quinto y último tenemos heterogeneidad en el traspaso. El estudio analiza cómo el efecto del SMSF varía según las características tanto en las empresas como de los bancos. Esto proporciona una comprensión más completa de cómo los cambios en los requisitos de capital afectan a diferentes segmentos del mercado crediticio. En resumen, de esta justificación, el estudio aborda una cuestión importante en la regulación bancaria y ofrece insignias valiosos sobre cómo las políticas de capital afectan las relaciones crediticias y el acceso del crédito para las pymes. En su enfoque riguroso y su análisis detallado de la heterogeneidad en el traspaso hacen una contribución significativa a la literatura existente sobre este tema. Pasando ya a lo que es la metodología utilizada en ese artículo, eh, vamos a hablar sobre cuáles son los principales puntos y secciones que utilizaron en cuanto a la metodología en este artículo. Entonces, primero tenemos la introducción. El estudio examina el efecto del factor de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en las relaciones crediticias, específicamente en la reducción regulatoria de la ponderación del riesgo sobre préstamos a pyme, utilizando un diseño de regresión discontinua y datos combinados de bancos y empresas de Italia. Segundo, son los antecedentes institucionales. Se proporciona información sobre Basilea 3, que es lo que ya mencionamos anteriormente, y el SMSF, así como la medida transitoria que relaja los nuevos estándares del capital. Y como tercero tenemos los datos y la medición. Se describe cómo se construyó el conjunto de datos que incluye información sobre cantidades de préstamos y tasas de interés del registro de crédito italiano y otros archivos, así como los datos de balances de prestarios y prestamistas. Como cuarto tenemos la estrategia empírica. Se explica la estrategia utilizada para identificar el efecto del SME y SF sobre el costo del crédito, que implica un diseño de regresión discontinua. Como quinto, los resultados. Se presentan los resultados del análisis que incluyen los cambios en las tasas de interés alrededor del umbral de elegibilidad del SMSF. ¿Y cómo es esto la conclusión? Se concluye que el descuento en los requisitos de capital implícito en el SMSF resulta una disminución en el costo de los préstamos elegibles, con un efecto mayor para la empresa y bancos específicos. Para hablar, ir finalizando ya el análisis de este artículo, nos centramos en los resultados. Vemos como en este artículo el estudio proporciona evidencia directa sobre los costos y beneficios de los requisitos mínimos de capital y destaca la importancia de considerar la heterogeneidad en las características de las empresas y los bancos al evaluar el impacto de las políticas regulatorias en el crédito bancario. Entonces, primero la reducción en el costo del crédito. Vemos como una disminución del 1% en los requisitos del capital resultó en una reducción promedio de 13 puntos básicos en el costo de crédito. Segundo, tenemos el impacto heterogéneo. El efecto varía según las características de las empresas y los bancos. Las empresas con bajos costos de cambio experimentan una reducción mayor en el costo del crédito, mientras que los bancos con escasez de capital regulatorio redujeron las tasas de interés de manera más significativa. Como tercero, tenemos el razonamiento de prestatarios marginales. Se observó que las empresas con puntuaciones crediticias bajas experimentaron una reducción menor en el costo del crédito, lo que sugiere un posible razonamiento de los prestatarios marginales. El cuarto, tenemos la heterogeneidad en la transferencia. La transferencia del beneficio de una reducción en los requisitos del capital a los prestatarios varió entre los bancos, con algunos bancos trasladando más el beneficio que otros. Como quinto, tenemos el impacto de la regulación del capital. La regulación del capital, como los requisitos mínimos del capital, pueden influir significativamente en el costo y la disponibilidad del crédito bancario. Como es esto, tenemos la importancia en las características del prestatario y el prestamista.
Tanto las características de las empresas como las de los bancos juegan un papel crucial en la determinación del impacto de los cambios en los requisitos de capital en el crédito. Como séptimo, tenemos los efectos no deseados. La abrupta interrupción de las asignaciones de crédito pueden llevar a efectos no deseados como el racionamiento de prestatarios marginales. Como octavo y último tenemos las implicaciones para la política. Los hallazgos sugirieron de las políticas de ponderaciones de riesgo pueden tener efectos no deseados en ciertos grupos prestatarios, lo que destaca la importancia de considerar la distribución de las características de las empresas y los bancos al diseñar políticas macroprudenciales. Finalmente, el estudio contribuye a la literatura sobre los efectos de los requisitos de capital en la oferta de crédito, mostrando cómo estos efectos pueden variar según las características de los prestatarios y prestamistas. Además, sugiere las implicaciones para el diseño de las políticas macroprudenciales, destacando la importancia de considerar la distribución de las características en la determinación del impacto de los cambios en los requisitos de capital. Listo, para finalizar, ahora sí, vamos a decir lo que aprendimos de esta semana con el artículo evaluado. Entonces, primero, vemos como la importancia de las características de las empresas y los bancos. El estudio resalta la importancia de considerar toda la distribución de las características de las empresas y los bancos al analizar el impacto de los cambios en los requisitos de capital sobre el costo del crédito. Factores como los costos de cambio para las empresas y el costo sombra del capital regulatorio para los bancos influyen en la magnitud del traspaso del costo del crédito. Como segundo tenemos los efectos no deseados de la regulación. Se observa que los cambios bruscos en las ponderaciones de riesgo, como en el caso del factor de apoyo a las pymes, pueden tener efectos no deseados como una menor disponibilidad de crédito para ciertos grupos prestatarios. Esto destaca la importancia de diseñar políticas regulatorias que consideren los posibles efectos secundarios. Como tercero y último tenemos la relevancia de los instrumentos de política macroprudencial. El estudio destaca la efectividad de las ponderaciones de riesgo como instrumento de política macroprudencial. Sin embargo, también señala la necesidad de considerar cuidadosamente cómo se aplican estas políticas para evitar efectos no deseados. En resumen, pudimos entender y tener una visión detallada de cómo los cambios en los requisitos de capital mínimo afectan el costo del crédito para las pymes, destacando la importancia de considerar la heterogeneidad en las características de la empresa y los bancos al diseñar políticas regulatorias. Muchas gracias. Muchas gracias.